para apoyar el negocio de su marido. La mujer tenía al menos 3 trabajos diarios, incluso cuando abortó por agotamiento. Su marido no mostró ninguna preocupación. Ella finalmente decidió divorciarse. Tras la separación, Tae-woo pasó 3 años convirtiéndose en uno de los principales empresarios del país. Creía que su mujer era simplemente una cazafortunas que no estaba dispuesta a compartir sus dificultades. Ella vio el lujoso estilo de vida de Tae-woo en una revista. Apenas podía creer lo que veían sus ojos. Al volver a casa, le contó a su mejor amiga lo de Tae-woo. Durante los 3 años posteriores al divorcio, ella había seguido pagando sus deudas. Mientras tanto, Tae-woo había desaparecido sin dejar rastro. Ahora, al reaparecer ante sus ojos, se había convertido en un empresario de primer nivel. Ella se negó a seguir sumida en la desesperación. Se labraría una nueva vida según sus propios términos. Aceptó una invitación para aparecer en un programa de citas para solteros divorciados. Allí, conoció a un dermatólogo. Un fin de semana, Hong-min la invitó a su villa como su acompañante femenina para una fiesta. Solo al llegar a la villa, ella se dio cuenta de que el dermatólogo era un fraude. Su único propósito al unirse al programa había sido promocionar su clínica. Sintiéndose engañada, ella abofeteó furiosamente a Hong-min. Sin embargo, Hong-min no mostró ningún remordimiento por sus actos. Procedió a humillar a ella sin miramientos. A continuación, Hong-min se marchó con su novia, dejándola atrás. Sin otra opción, ella regresó a casa paso a paso bajo la lluvia torrencial. Contemplando a Tae-woo en la gran pantalla, se sintió como una fracasada. Buscando consuelo en un puesto callejero, ahogó sus penas en alcohol al oír a alguien cercano hablar mal de ella. Ella, furiosa, se dispuso a enfrentarse a ellos, pero un hombre la empujó violentamente al suelo. Ella agarró un codillo de cerdo de la mesa y se lo estrelló directamente en la cara al hombre. El hombre quedó inconsciente en el acto. Después de ser llevados a la comisaría, cada uno relató sus quejas. Los hombres no podían creer que ella fuera la exmujer del famoso empresario Tae-woo. Jimin comenzó a hablar en su defensa, pero cuando la policía le preguntó de nuevo sobre la verdad, ella dudó. Ella negó repetidamente ser la exmujer de Tae-woo. No quería causarle ningún problema innecesario a Tae-woo. Al ver la respuesta de su amiga, Jimin entró en pánico al instante. La negación de ella significaba que se mantendría la acusación de agresión intencionada y que podría enfrentarse a una pena de cárcel. Sin otra opción, Jimin marcó el número de móvil de Tae-woo de hacía 3 años. No esperaba que Tae-woo siguiera utilizando ese número después de 3 años. Al escuchar la frialdad de Tae-woo, Jimin se sintió impotente y regresó a la comisaría para consolar a la víctima. Pero, ¿cómo podían estos 3 hombres simplemente dejarlo pasar cuando solo había 2 mujeres presentes? En ese momento, Tae-woo apareció de repente en la entrada de la comisaría. Ella miró a Tae-woo frente a ella. Sus ojos se encontraron. Era su primer encuentro en 3 años. Con la llegada de Tae-woo, esta farsa finalmente llegó a su fin. Ella le agradeció a Tae-woo por intervenir para resolver la situación. Sin embargo, Tae-woo comentó que esperaba que su próximo encuentro no fuera por asuntos similares. El encuentro de hoy terminó con una nota desagradable. En el coche, Jimin le contó a ella que había marcado el número de móvil anterior de Tae-woo. Ella supuso que Tae-woo había estado esperando la llamada de ella. De vuelta a casa, Jimin no dejaba de alabar las virtudes de Tae-woo, con la esperanza de que se reconciliaran. Ella creía que si sugería la reconciliación ahora, Tae-woo seguramente pensaría que ella estaba interesada en su dinero. Al ver a su mejor amiga hablar constantemente a favor de Tae-woo, ella, abrumada por la frustración, decidió huir de casa. Pero una vez fuera, se dio cuenta de que realmente no tenía a dónde ir. Habiendo salido enfadada, no podía volver, así que terminó pasando la noche en una casa de baños. A la mañana siguiente, ella recibió de repente un mensaje de texto de Tae-woo. Ella pensó que Tae-woo todavía sentía algo por ella. Después de arreglarse meticulosamente en una peluquería, llegó a la oficina de Tae-woo. Al volver a verse, Tae-woo alardeó deliberadamente de su éxito actual ante ella. Su objetivo era hacer que ella se arrepintiera de su divorcio. Resultó que Tae-woo siempre había considerado a ella una mujer vanidosa. Creía que ella se había divorciado de él únicamente por el fracaso de su negocio. Incluso ignoró todos sus sacrificios. Sintiendo la incómoda atmósfera, ella cambió deliberadamente de tema y le preguntó por qué había concertado esta reunión. Tae-woo sacó un sobre que contenía el acuerdo de divorcio. A continuación, sacó una carpeta con la etiqueta, acuerdo de garantía. Esto garantiza que nunca volverás a ponerte en contacto conmigo para pedirme la pensión alimenticia ni lo utilizarás para amenazarme de nuevo. Tae-woo sacó un bolígrafo y exigió a ella que firmara el documento, antes de poder cobrar el acuerdo. La furia le hacía temblar las manos. Firmar ese compromiso equivalía a admitir que lo había acosado por cuestiones económicas. En su día había sido tan generosa, pero ahora su dignidad yacía pisoteada en el polvo. Ella rompió furiosa el documento en pedazos y se lo tiró a la cara a Tae-woo. Ayer te estaba sinceramente agradecida. Por eso vine aquí. Con eso, ella se marchó enfadada. Sin embargo, el asunto de la pensión alimenticia estaba lejos de resolverse. El hermano de ella, Seung, recién llegado del extranjero, vio en los periódicos el éxito empresarial de Tae-woo. Al día siguiente,
visitó la empresa de Taewoong y cobró la pensión alimenticia de ella. Esto llevó a Taewoong a creer que Seun había sido enviado por ella para cobrar el dinero. Sin embargo, en el momento en que Seun recibió los fondos, se encontró con acreedores que exigían el pago. Resultó que Seun había perdido todo en una aventura empresarial en Vietnam y había terminado muy endeudado con prestamistas. Ahora que los acreedores habían venido a reclamarle, no tuvo más remedio que entregarles la pensión alimenticia de ella. Al final, solo pudo dejarle a ella 5 millones de wons. Ella se enfureció al escuchar la explicación de su hermano. Se negó a permitir que Taewoong pisoteara su dignidad por dinero. Ella no tuvo más remedio que buscar a Taewoong una vez más. Creía que habían terminado de verdad y no veía la necesidad de volver a verse. En la mente de Taewoong, ella siempre había sido una mujer obsesionada con las ganancias materiales. No importaba lo que ella dijera, él seguía convencido de que solo buscaba su dinero. Por eso, este encuentro parecía una despedida entre ellos. Al pasar por delante de su edificio de oficinas, ella descubrió que la empresa de Taewoong se había fundado el mismo día de su divorcio. Resultó que el día del divorcio, Taewoong, con el corazón roto y al borde de la desesperación, había pensado en suicidarse. Afortunadamente, lo salvó un presidente coreano que le proporcionó una importante inversión. Fue a partir de ese momento cuando se fundó oficialmente la empresa de Taewoong. 3 años después, Taewoong había alcanzado la fama, mientras que ella seguía sin saber nada. Durante esos 3 años, incluso había pagado sus deudas, para que Taewoong pudiera centrarse en su negocio. Ni siquiera le había contado lo de su aborto espontáneo. Sin saber la verdad, Taewoong se volvió cada vez más cruel, burlándose de ella con comentarios hirientes. Al ver al despiadado Taewoong ante ella, ella decidió vengarse. Días más tarde, llegó a la empresa de Taewoong para una entrevista. Ante las preguntas del entrevistador, no mostró ninguna vacilación y respondió con fluidez a todas ellas. Sin embargo, cada vez era interrumpida por el hombre que estaba a su lado. Mino era el hermano menor del presidente de la empresa, recién llegado del extranjero. Su familia le había presionado para que hiciera prácticas en la empresa. Después de la entrevista, ella detuvo a Mino y le exigió saber por qué la había estado hostigando deliberadamente. Mino evitó responder directamente a su pregunta. En su lugar, cambió de tema, señalando la bufanda que ella llevaba alrededor del cuello y comentando lo bonita que era. Ella, al observar a este joven 10 años menor que ella, se sintió a la vez exasperada y divertida, y decidió no seguir con el tema. Se dio la vuelta para tomar el ascensor y bajar a casa. Inesperadamente, Taewoong bajaba en el ascensor en ese mismo momento. Sus miradas se cruzaron. Taewoong se fijó en la tarjeta de identificación de la entrevista que ella llevaba prendida en el pecho. Sin embargo, delante de sus compañeros, se abstuvo de hacer ningún comentario. Solo pudo quedar con ella en un parque cercano para hablar de la situación. Ella le explicó que no tenía ni las cualificaciones, ni las habilidades, ni los contactos necesarios. Había acumulado experiencia en prácticas aquí y pronto se trasladaría a otro lugar. Taewoong, sin embargo, le dijo que no quería volver a verla y que esperaba que no se incorporara a la empresa. Al oír las palabras de Taewoong, ella sintió que sus esperanzas se desvanecían al instante. Al regresar a la oficina, Taewoong descubrió a ella entre los becarios seleccionados. Sin dudarlo, arrugó su currículum y lo tiró a la papelera. De vuelta a casa, ella estaba segura de que su entrevista había sido un fracaso y decidió presentar su candidatura en otros sitios. Sin embargo, ninguna empresa la contrataba. Al final, un hombre mayor casi comprometió su virtud. Después de marcharse, ella recibió inesperadamente una llamada telefónica. Para su sorpresa, era la noticia de que había aprobado la entrevista. Resultó que la noche anterior, Taewoong y el secretario Ji habían estado viendo el programa de citas en el que ella había participado una vez. Una de las observaciones de ella había llamado la atención de Taewoong. Ni siquiera en mi próxima vida querría volver a encontrarme con mi exmarido. En ese momento, Taewoong sintió que su masculinidad se veía desafiada. Taewoong se coló en la oficina y recuperó el currículum de ella de la papelera, colocándolo de nuevo entre los candidatos preseleccionados. Pensó para sí mismo, si estás tan decidida a evitarme, me aseguraré de que me encuentres a diario. Al día siguiente, ella llegó a la empresa para su primer día. Mientras esperaba el ascensor, escuchó a sus compañeras de trabajo comentar lo guapo que era Taewoong. Ella comentó, Taewoong no es nada guapo. En cuanto habló, todas sus compañeras se volvieron para mirarla. Ella se había convertido en la pesadilla colectiva del personal femenino desde su llegada. En la oficina, ella descubrió que a ella y a Mino los habían asignado al mismo equipo. Tan pronto como se instalaron en sus escritorios, Mino comenzó a charlar con ella. Ella advirtió a Mino que no se excediera con la familiaridad, ya que la hacía sentir incómoda. Taewoong, al enterarse de la llegada de ella, se puso inquieto. El secretario Ji, sintiendo su inquietud, le preguntó si tenía intención de observar la formación de los nuevos empleados en el vestíbulo. Taewoong afirmó que no iría, pero momentos después apareció en el vestíbulo. Sus acciones dejaron al personal de la empresa algo perplejo. Cuando ella vio a su exmarido sonriéndole,
se arrepintió. La idea de reconciliarse con Taewoong se hizo más fuerte en su interior. Ella le envió un mensaje de texto a Taewoong para quedar con él en la azotea de la empresa. Mientras esperaba en la azotea, ella parecía una mujer feliz y satisfecha. Para entonces, Taewoong también había llegado a la azotea. Para evitar que el personal de la empresa descubriera su relación, tuvieron que mantener la distancia. Así, separados por varias docenas de metros, hablaron por teléfono. Antes de que ella pudiera terminar, Taewoong regresó rápidamente a la oficina y se desahogó con el secretario Ji. Lamentó que realmente no debería haber actuado por impulso y haber contratado a ella en la empresa. Luego le lanzó el teléfono al secretario Ji, ordenándole que borrara el número de ella. En realidad, su corazón ya estaba rebosante de alegría. Después del trabajo, el departamento de ella organizó una cena, pero al llegar a la entrada de la empresa, ella buscó en vano su tarjeta de identificación en todo su bolso. Mino solo pudo mostrar la suya para que ella pudiera pasar. En el puesto de comida callejera, la vida privada del jefe se convirtió en el tema candente de conversación entre el personal. En lo que respecta a la exmujer de Taewoong, algunos compañeros sugirieron que el divorcio se debió a su infidelidad, otros afirmaron que era adicta al juego, etc. Como persona involucrada, ella sentía que cualquier explicación solo empeoraría las cosas. Al ver que los rumores de sus compañeros se volvían cada vez más descabellados, solo pudo quedarse sentada, ahogando sus penas en alcohol. Borracha, soltó una serie de insultos a la mascota hinchable que había fuera del restaurante. Mino fue testigo de esta escena. Le atrajo la franqueza y sinceridad sin filtros de ella. Fue a partir de ese momento cuando empezó a sentir algo por ella. Mino tenía la intención de acompañar a ella a casa, pero ella declaró que tenía asuntos pendientes y se marchó. Más tarde, olvidó por completo lo que sucedió en la empresa. A la mañana siguiente, al llegar, ella fue detenida por seguridad. Se habían robado los datos de los clientes y se habían borrado todas las imágenes de las cámaras de vigilancia. La investigación reveló que la última persona en acceder a la sala de datos había utilizado la tarjeta de empleado de ella, llevada a la sala de interrogatorios. Ella no recordaba nada de la noche anterior. Taewoong se negó a creer que ella fuera la responsable y decidió descubrir la verdad. Al llegar al aparcamiento subterráneo, descubrió que su vehículo había sido pintado con un dibujo de una tortuga. Al revisar las imágenes de la cámara del salpicadero, se vio que ella se había subido a su coche a altas horas de la noche. Taewoong presentó el vídeo en la sala de interrogatorios. Al ver su imagen completamente ebria en las imágenes, ella deseó que la tierra la tragara. Los guardias de seguridad también concluyeron que ella no era la ladrona de datos. Aunque se le exoneró del cargo de robo, sabía que había causado daños considerables al coche de Taewoong. Había que limpiarlo a fondo. De vuelta en su oficina, Taewoong no dejaba de repasar el grafiti inacabado en el capó. Ordenó al jefe de seguridad que mantuviera el incidente en estricta confidencialidad. Esa noche, ella le contó a su mejor amiga todos los detalles de su terrible experiencia en el trabajo. Jimin insistió en que, al fin y al cabo, Taewoong la había ayudado. Independientemente de cómo se viera, deberías darle las gracias en persona y disculparte por tus acciones. Ella quería disculparse con Taewoong, pero sin crear deliberadamente una oportunidad. Simplemente no tenía la posibilidad de estar a solas con él. En el baño, escuchó a una secretaria mencionar que Taewoong bajaría en el ascensor alrededor de las 2 de la tarde para asistir a una reunión. Se colocó junto a la entrada del ascensor, esperando como una cazadora, para simular un encuentro casual con Taewoong. Ella tenía la intención de disculparse por el incidente del grafiti en el coche. Sin embargo, Taewoong seguía absorto en su teléfono, sin prestar ninguna atención a ella. Antes de que pudiera hablar, Taewoong salió del ascensor. Sin otra opción, solo le quedaba esperar otra oportunidad. Al regresar a la oficina, ella oyó al jefe de equipo anunciar que el empleado, que cerrara primero su caso actual, cenaría con Taewoong. Ella sintió que había llegado su oportunidad. Taewoong llegó a una villa a las afueras de la ciudad. Este había sido el sueño compartido por él y ella. Recordó la promesa que le había hecho a ella. En aquel entonces, eran completamente felices. Aquellos hermosos momentos ahora parecían un anhelo lejano. Pasara lo que pasara, nunca volvería a confiar en ella. Creía que solo se acercaba a él por dinero. Al pensar esto, los ojos de Taewoong se oscurecieron. Mientras tanto, la directora de la empresa, Emi, se enteró por una secretaria del grafiti de ella en el coche de Taewoong. Convocó a la jefa de departamento para ordenarle que disciplinara adecuadamente a su subordinada. Na-yeon, furiosa por haber sido reprendida, juró darle una lección a ella. A continuación, le entregó a ella un caso de forma poco sincera. Este caso había dejado perplejos a varios altos cargos anteriormente. Si ella no lograba completarlo, podrían encontrar una excusa para despedirla. Al enterarse de que ella podría ser despedida por este encargo, Mino se ofreció a colaborar con ella en el proyecto, compartiendo la responsabilidad. Decidida a conseguir una cena privada con Taewoong, ella resolvió cerrar el trato rápidamente. Arrastró a Mino al restaurante, donde presentaron sus tarjetas de visita antes de explicar su propósito al gerente. Sin embargo, el gerente no mostró ningún interés en su propuesta. Sin otra opción,
Ella recurrió a Mino en busca de ayuda, pero la respuesta de Mino casi hizo que ella se atragantara con su propia sangre. ¿Cómo puedes permitir que un restaurante de 5 estrellas se llene como un restaurante cualquiera? Atraer a nuevos clientes de esta manera solo ahuyentará a nuestra clientela actual. Mino no solo se negó a ayudar, sino que además estaba causando problemas. En ese momento, el gerente preguntó de repente a ella, como consumidora, ¿qué opinas de nuestro restaurante? La pregunta del gerente dejó a ella completamente desconcertada. Dada su situación financiera, cenar en un establecimiento tan lujoso era un sueño lejano. Al final, solo pudo responder con un superficial, todo está bien. Así, su primera reunión terminó con el gerente lanzándole una dura reprimenda. De vuelta en la oficina, Mino, al ver la expresión preocupada de ella, decidió ayudarla. Yemi, con la excusa de que su coche estaba en el taller, le pidió a Tae-woo que la llevara a casa. Tae-woo, que siempre había considerado a Yemi su mejor compañera, aceptó sin dudarlo. Durante el trayecto, Yemi no dejó de insinuarle sus sentimientos. La expresión de Tae-woo dejaba claro lo incómodo que se sentía con sus insinuaciones. Al día siguiente, ella recibió una llamada del restaurante en la que le comunicaban que aceptaban emitir 500 vales de descuento. Resultó que la noche anterior, Mino había recibido una llamada de un amigo íntimo. Este amigo resultó ser el propietario del restaurante. Para garantizar el éxito de la tarea de ella, tuvo que pedir ayuda a su conocido. Así, ella se convirtió naturalmente en la persona que compartiría la cena con Tae-woo. Decidió asegurarse a su exmarido después de esta comida. Tae-woo estaba ocupado preparando la cena en la cocina. Ya abrumado, entró en pánico al saber que el secretario Hee también se tomaría el día libre para viajar con su novia. Para evitar situaciones incómodas, decidió cancelar el evento. Sin embargo, cuando su asistente le reveló que ella se uniría a la cena, dudó. Tae-woo comenzó a alardear descaradamente de su éxito actual ante ella, pero no mencionó en absoluto los sacrificios que ella había hecho por él. Al ver a ella beber su vino tinto de un solo trago, puso una mirada de absoluto desdén. Después de la cena, Tae-woo acompañó a ella a su villa, rodeada por el mobiliario de la villa. Ella recordó los sueños que habían compartido y las lágrimas le corrían por el rostro. Ella creía que Tae-woo tenía intención de reconciliarse. En cambio, él declaró fríamente que era solo su sueño. Tae-woo apartó a ella, acusándola de abandonarlo en su momento más oscuro. Insistió en que su regreso no se debía al amor, sino a su voraz codicia. Al oír a Tae-woo reducirla a la nada, su corazón se hundió en lo más profundo. Antes de marcharse, Tae-woo le advirtió que reconociera su lugar y mantuviera un respeto básico por él en la empresa. Con eso, se marchó solo, dejando a ella sola en la habitación, llorando amargamente, quizás porque esta vez el corazón de ella estaba completamente destrozado. Al regresar a la empresa, presentó su renuncia. Mino percibió su angustia y, después del trabajo, la llevó a un puesto callejero cercano para tomar algo. Para animarla, incluso le enseñó un pequeño truco de magia. En ese momento, ella sonrió como una niña. Si no fuera por las exigencias del argumento, realmente desearía que ella pudiera estar con Mino. A través de la tapa de una botella, ella vio al hombre que le había robado su tarjeta de identificación poco antes. No muy lejos, estaba a punto de marcharse, pero, por suerte, Mino lo persiguió a tiempo. Como cinturón negro en taekwondo, Mino redujo al hombre sin esfuerzo. La investigación policial reveló que el ladrón actuaba solo. Se infiltraba con frecuencia en la empresa para robar documentos para su envío al extranjero, ganando comisiones. Afortunadamente, la operación fue breve y no se transmitió ningún dato. Para agradecer a ella y Mino por evitar las pérdidas de la empresa, la dirección los invitó a cenar. Mientras Mino y Yemi estaban fuera, ella y Tae-woo reanudaron sus discusiones. El mocoso de ella casi hizo que Tae-woo escupiera sangre en el acto. Justo cuando Tae-woo estaba a punto de discutir, Yemi regresó, lo que le obligó a excusarse para ir al baño. Mientras tanto, Mino llegó cuando Tae-woo empezaba a quejarse de que Mino y ella estuvieran bebiendo. Todo porque ella le había llamado mocoso. Había pasado una noche horrible. Al volver a casa esa noche, ella parecía estar trabajando en su ordenador. De repente, recordó que su carta de renuncia todavía estaba en el escritorio del jefe de departamento. Decidida a quedarse en la empresa y vengarse de Tae-woo, se apresuró a volver a la oficina, solo para descubrir que su carta de renuncia ya había sido retirada. En ese momento, Mino apareció de repente ante ella, sosteniendo su carta de renuncia. Resultó que ayer Mino se había dado cuenta de que ella se sentía particularmente deprimida. Entonces vio su carta de renuncia en el escritorio del jefe de departamento. Sin pensarlo dos veces, Mino había guardado la carta en secreto. Al ver a ella recuperar su carta de renuncia, Mino sonrió con satisfacción. Tae-woo acababa de llegar a la oficina, solo para encontrar a todos los empleados con una expresión burlona. Al entrar en su oficina, descubrió que sus fotos embarazosas habían sido publicadas en el tablón de anuncios de la empresa. Ver esas fotos casi hizo hervir la sangre de Tae-woo. Estaba seguro de que ella estaba detrás de todo eso. Para evitar que se descubriera su relación, Tae-woo no tuvo más remedio que aguantarse. Pero la siguiente jugada de ella casi lo mata. Durante la pausa para comer,
Compró un ramo de lirios en una floristería cercana. Al entrar en el ascensor, le puso las flores en las narices a Taewoong, que inmediatamente se tapó la nariz. Sorprendido, resultó que Taewoong era alérgico a los lirios, lo que le provocó erupciones rojas y picazón en todo el cuerpo. El secretario Ji le estaba aplicando crema, con la esperanza de que se disculpara con ella. Eso podría hacer su vida en la empresa un poco más llevadera, pero Taewoong se negó a escuchar, y su enfado no hizo más que intensificarse. Sin otra opción, Taewoong arrastró a ella a la escalera y le exigió que dejara de hacer esas travesuras. Inesperadamente, ella no solo lo ignoró, sino que terminó mordiéndole la mano, causándole una herida grave. Taewoong concluyó que este enfoque era inútil. Para evitar sospechas, quedó con ella en el garaje, con la esperanza de que pudieran sentarse tranquilamente y discutir el asunto. Le prometió darle más dinero, con la esperanza de que dejara la empresa. Ante la tentación económica de Taewoong, ella no mostró ningún interés. Taewoong se sentía impotente, ya que el rendimiento de ella en la empresa era siempre excelente. Por lo tanto, la empresa no tenía motivos para despedirla. Ese día, la empresa organizó una actividad para que los becarios descubrieran joyas ocultas en el mercado local, prometiendo generosas recompensas. Una vez más, ella y Mino formaron pareja. Después de una ronda completa de búsqueda, la pareja volvió con las manos vacías. Pronto llegó la hora del almuerzo y ella arrastró a Mino al restaurante de su familia para comer. En ese momento, una anciana vecina se acercó para proponerle un partido a ella. Al ver esto, su madre rápidamente acompañó a la mujer a la salida. No tenía intención alguna de casar a su hija con un viudo con 2 hijos. Antes de marcharse, la mujer le comentó sarcásticamente a ella, ¿una divorciada que quiere casarse con alguien que nunca se ha casado? ¡Qué absurdo! Ella miró a Mino, sintiéndose terriblemente avergonzada. Mino, sin embargo, estaba comiendo con ganas, fingiendo no haber oído nada. Esta indiferencia hizo que ella se sintiera extrañamente tranquila. Mino propuso el restaurante de sopas de la familia de ella a la empresa como un posible nuevo proyecto para vales promocionales. Sin embargo, a ella le aterrorizaba la idea de que Mino abusara de su posición por ella, aunque protestó vehementemente. Una vez que el jefe de departamento aprobó la propuesta de Mino, ella se convirtió en la más entusiasta defensora. Resultó que Na-yeon había escuchado a Mino y Yemi hablar sobre su relación fraternal. Para ganarse el favor de Mino, ella había respaldado de buen grado el proyecto del restaurante de sopas. Ser testigo de la dedicación de Mino por ella conmovió profundamente a ella. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan querida. Al día siguiente, los vales de descuento para el restaurante de sopas de la familia de ella se agotaron a los pocos minutos de salir a la venta. Para celebrar el éxito del proyecto del restaurante de sopas, Yemi decidió invitar a todo el departamento a un karaoke. Una vez en el local, ella se convirtió inmediatamente en la dueña del micrófono. En ese momento, llegaron Taewoong y Yemi. Ella recordó lo insoportablemente horrible que era cantar Taewoong cuando estaban juntos. Decidida a avergonzarlo en público, ella empezó a animarlo. Lo observaba con una sonrisa pícara. Taewoong, comprendiendo su pequeño plan, tomó el micrófono sin dudarlo. Con el apoyo de Yemi, su canto sonó de repente muy bien. Parecía que no había dejado de practicar durante los 3 años transcurridos desde su divorcio. Al ver lo bien que quedaban juntos, ella sintió una punzada de inquietud. Después de la actuación, Taewoong se sentó en el sofá. Una compañera de trabajo que secretamente estaba enamorada de él le preguntó de repente por su exmujer. Taewoong miró a ella y le dijo a su compañera que su exmujer no era importante. Al ver que Taewoong la menospreciaba públicamente, ella cogió una cerveza que había cerca y se la bebió de un trago. Impulsada por el alcohol, empezó a discutir que fueron los sacrificios de su exmujer los que habían construido esta empresa. Taewoong sintió que las palabras de ella solo tenían la intención de humillarlo ante sus colegas. Se dirigió directamente a ella y le dijo que su exmujer no tenía ningún derecho a criticarlo, porque ella era la exmujer que lo había abandonado en su momento más difícil. Dicho esto, Taewoong se preparó para irse con Yemi. En ese momento, ella de repente lo llamó y vomitó sobre él. Sin otra opción, Taewoong le pidió a Mino que llevara a ella a casa. En el coche, no dejó de quejarse a su secretaria de la total falta de conciencia de ella. Al día siguiente, la empresa recibió una llamada de un cliente del restaurante de sopas de la familia de ella. Ella se enteró de que alguien había denunciado la tienda de su madre por añadir ingredientes caducados a la sopa, lo que provocó que un cliente tuviera que ser hospitalizado después de comer allí. Al enterarse de la noticia, ella se apresuró a ir al hospital. Cuando descubrió que su padre estaba detrás de todo, se enfureció. Otros padres se quedan despiertos preocupándose por sus hijos, mientras que yo debo preocuparme por mi padre y mi hermano, temiendo que tus travesuras me mantengan despierta. Si no puedo ayudar, más vale que rompa los lazos ahora mismo. Al oír a ella amenazar con romper con su padre, su madre le dio una fuerte bofetada. Por muy miserables que sean tus padres, le espetó, siguen siendo tus padres. ¿Romper los lazos por un contratiempo insignificante? Eres una desagradecida. Taewoong fue testigo de esta escena. Al ver la figura de ella alejándose y entrando en la sala, Taewoong sintió una punzada de dolor en el corazón. Ella entró en la sala, se arrodilló ante el paciente y se disculpó.
suplicando su perdón. Ante las desesperadas súplicas de ella, el hombre permaneció impasible, incluso amenazó con denunciar a la empresa ante los medios de comunicación. Ella sabía que si este asunto se hiciera público, supondría un golpe sin precedentes para la empresa de Taewoong. Hace 3 años, ya había abandonado a Taewoong una vez. No podía volver a ser una carga para él. En ese momento, Taewoong también llegó a la sala. Mientras ella y el paciente forcejeaban, el agua que tenía el paciente en la mano salpicó de repente la cara de Taewoong. Al ver a Taewoong empapado de la cabeza a los pies, ella bajó la cabeza. Quizás ahora realmente no sabía cómo enfrentarse a Taewoong. Al salir de la sala, ella esperó ansiosa fuera el resultado de las negociaciones. Poco después, Taewoong salió de la sala, asegurándole insistentemente a ella que no tenía por qué preocuparse, que la empresa asignaría personal para encargarse de todo. Al oír las palabras de Taewoong, ella solo pudo balbucear un tembloroso «lo siento». De vuelta a casa, ella recordó una y otra vez todo lo que Taewoong había hecho por ella, y sintió que realmente le debía una disculpa. Al día siguiente, Mino acudió rápidamente al lado de ella. Resultó que Taewoong había investigado al individuo hospitalizado y descubrió que era un extorsionador habitual de empresas. Solo unos días antes, había chantajeado a otra empresa para reunir pruebas. Taewoong recuperó las imágenes de vigilancia de Seúl de ese día. El grupo vio las imágenes del hombre que ahora estaba en el hospital, y que, el día del incidente, solo había pedido sopa de arroz, pero se había marchado sin comer y había pagado la cuenta inmediatamente. Ante las pruebas que presentó ella, el hombre no tuvo más remedio que ceder. Después del incidente de la sopa de arroz, ella y Taewoong se volvieron a encontrar. Sus miradas no mostraban rastro alguno de la antigua animadversión, solo una nueva ternura. Ella entró en el ascensor e instintivamente le quitó un hilo suelto del hombro a Taewoong. Esos gestos eran habituales entre los matrimonios. Sin embargo, para ellos, ahora divorciados, compartir el ascensor con compañeros de trabajo resultaba un poco incómodo. Cuando Taewoong salió, se le cayó del bolsillo una nota cuidadosamente doblada. Ella, sospechando que se trataba de una nota secreta, sintió una chispa de esperanza. Sin embargo, al desplegarlo, solo encontró el recibo de la comida para llevar de Taewoong. La madre de ella, deseando agradecer a Taewoong, preparó especialmente un plato de sopa de arroz. Después del trabajo, ella quedó con Taewoong en la azotea. Para ocultar su relación, se quedaron a varios metros de distancia, fingiendo hablar por teléfono como de costumbre. Ella comenzó disculpándose con Taewoong por todo lo que había hecho. Declaró que dejaría la empresa cuando terminara sus prácticas y prometió no causarle más problemas. Al oír esto, Taewoong sintió una punzada de decepción. Sin embargo, le respondió que ella era una mentirosa e insistió en que no creía que realmente se fuera a marchar. Ella no podía entender por qué Taewoong pensaba eso de ella. Se enfrentó a él directamente y le recordó que él había dicho la misma mentira. Él había jurado una vez protegerla para siempre, resguardándola del sufrimiento. Sin embargo, desde que Taewoong había comenzado su negocio, ella no había tenido ni un solo día de tranquilidad. Después de colocar el arroz con sopa de su madre delante de Taewoong, ella se marchó enfadada, escondida en un rincón. Yemi escuchó toda la conversación. En su mente, comenzó a tramar sus propios planes. Ese día, ella y Mino estaban disfrutando de un helado en una tienda de té con burbujas. Ella seguía profundamente preocupada por la discusión de la noche anterior con Taewoong. Justo cuando Mino estaba a punto de presionarla para que le diera detalles, sonó su teléfono. Era el asistente de su padre. Resultó que, apenas unas horas antes, su padre había recibido una carta que su madre había enviado desde el extranjero. Al leer su contenido, el padre de Mino se enfureció y destrozó el estudio de arte de su esposa. Resultó que su madre le había enviado un acuerdo de divorcio. Al ver la devastación y el desánimo de Mino, ella decidió ayudarle a restaurar el estudio. Mino confesó que envidiaba cómo su familia podía jugar junta, mientras que él se sentía como un huérfano no deseado. Su hermana era la persona más cercana a él en casa. Aunque la acaudalada familia de Mino podía comprar cualquier cosa en el mundo, lo único que no podían adquirir era el auténtico afecto familiar. En poco tiempo, los dos habían ordenado el estudio y lo habían dejado como nuevo. Justo cuando llegaban a la empresa, ella recibió un mensaje de Taewoong, pidiéndole que se reuniera con él en la azotea para recoger la fiambrera que había utilizado para la sopa de arroz. De espaldas a ella, Taewoong elogió la cocina de su madre. Pero también hay que reconocer la naturaleza de su relación. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, se encontró solo en la azotea. Ella hacía tiempo que se había marchado con la fiambrera. Después del trabajo, ella se encontró por casualidad con Yemi. Con el fin de comprender la situación actual de ella y Taewoong, Yemi se ofreció a llevarla a casa en coche. Por el camino, ella le comentó a Yemi el incidente anterior de la sopa. Ella intuyó que las palabras de Yemi tenían un significado oculto, pero solo respondió con una sutil sonrisa. Después de que ella se bajara, Yemi le hizo una pregunta profunda a la secretaria. ¿Alguna vez has vuelto a ver a alguien después de romper con él? La secretaria respondió, ¿por qué volver a verlo después de romper? Eso significaría que no ha terminado realmente. Al oír esto, Yemi se puso visiblemente nerviosa. Esa noche,
Todo el personal del departamento asistió a una cena, dejando solo a ella en la oficina trabajando horas extras. Esa noche, ella tenía intención de pedir comida para llevar, pero el restaurante había cerrado cuando llamó. Sin otra opción, compró varios paquetes de fideos instantáneos en un supermercado cercano. Al regresar, se encontró por casualidad con Taewoong en el ascensor. Ella le comentó a Taewoong que la aplicación de mensajería que estaba desarrollando se había inspirado en su queja anterior sobre las costosas facturas de teléfono, aunque él lo negó rotundamente. Esto seguía siendo un hecho innegable. Taewoong tenía la intención de invitarla a cenar como muestra de agradecimiento. Sin embargo, al llegar a la oficina, descubrió que Mino estaba compartiendo fideos instantáneos con ella. Al día siguiente, se convocó una reunión de la empresa para seleccionar a un portavoz para el desarrollo de la nueva función del software. Para reducir costes, Taewoong, como imagen de la empresa, fue inevitablemente elegido, aunque interiormente se resistía. Finalmente lo llevaron al estudio fotográfico. El día de la sesión, surgió una situación inesperada con la modelo femenina prevista. Ella fue llamada como sustituta de última hora. A lo largo de la sesión, la pareja mostró un comportamiento inusualmente íntimo. Incluso la secretaria que estaba cerca sintió que su incipiente romance estaba floreciendo de nuevo. Sin embargo, durante el rodaje posterior se produjo una catástrofe. El potente flujo de aire del ventilador provocó que la cuerda que suspendía la esfera colgante se rompiera bruscamente. Para proteger a ella de cualquier lesión, Taewoong se preparó con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, un pilar cercano comenzó a caer hacia ella. Para proteger a ella del peligro, Taewoong se apoyó contra la columna con su propio cuerpo. Sin embargo, él mismo se derrumbó al instante, con la cabeza golpeada y sangrando. Al ver a Taewoong herido, ella sintió dolor y culpa. Se quedó a su lado toda la noche en el hospital, cuidándolo. Después de un tiempo indeterminado, el cansancio finalmente se apoderó de ella, y se quedó dormida desplomada junto a la cama. Cuando despertó, ya era la mañana siguiente. Taewoong seguía inconsciente. Yemi llegó a la sala y le insistió a ella que se fuera a casa a descansar, ofreciéndose a cuidar ella misma de Taewoong. Sin embargo, en el momento en que ella se marchó, Taewoong se movió. Se le encogió el corazón al ver a Yemi de pie junto a él. Ella estaba tan agotada de cuidar a Taewoong en el hospital la noche anterior, que se quedó dormida en su escritorio al regresar al trabajo esa mañana. Justo entonces, Yemi vino a buscar a ella, impresionada por la amplia experiencia de ella como asistente de ventas. Yemi primero la llevó a visitar varias boutiques que colaboraban con la empresa. Ella se sintió inmensamente gratificada, creyendo que se había ganado el reconocimiento de los directivos de la empresa. A continuación, Yemi llevó a ella a una boutique de ropa masculina para elegir una corbata para Taewoong. Aunque Yemi no le había dicho explícitamente a ella que era para Taewoong, sabía que ella todavía sentía algo por él. Sin duda, ella elegiría la corbata basándose en los gustos de Taewoong. Así, al ver la corbata que ella había elegido, Yemi la pagó sin dudarlo. Luego le explicó a ella el significado simbólico de la corbata elegida. En ese momento, ella seguía sin saber que el hombre al que se refería Yemi era Taewoong. Para agradecerle a ella su ayuda en la elección de la corbata, decidió invitarla a cenar. Yemi también le pidió a su secretaria que llamara a Taewoong. Su verdadero objetivo era que ella fuera testigo de cómo le entregaba personalmente la corbata a Taewoong. Sin embargo, cuando Taewoong vio a ella y a Yemi juntas, se detuvo en seco. Una era su querida compañera, la otra, la mujer a la que amaba profundamente. No sabía cómo afrontar la situación. En ese momento, su teléfono móvil sonó de repente. Al escuchar el contenido de la llamada, su expresión se volvió grave al instante. Luego se disculpó con la secretaria y se marchó. La secretaria informó a Yemi de la partida de Taewoong, sintiendo que su presencia ya no tenía sentido. Se marchó con ella. En ese momento, Taewoong se quedó observándolas desde la distancia. Una vez que Yemi se alejó lo suficiente, Taewoong bloqueó abruptamente el paso a ella. Ella se entristeció profundamente al saber que el padre de su exmarido había fallecido a causa de una enfermedad. Recordó que, antes de su divorcio, su suegro había sido la única persona de la familia de su exmarido que había sido amable con ella. Decidió acompañar a su exmarido a ver a su padre por última vez. Al llegar a la casa de Taewoong, vieron el cuerpo sin vida de su padre. Taewoong recordó el apoyo que su padre le había dado cuando comenzó su negocio y no pudo contener su dolor. Llorando abiertamente, al ver a Taewoong tan angustiado, ella sintió un profundo dolor en su corazón. Se apoyaron el uno en el otro, consolándose mutuamente. Al día siguiente, los empleados de la empresa se enteraron del fallecimiento del padre de Taewoong y acudieron a presentar sus respetos. Se quedaron atónitos al ver a ella ayudando en el lugar. Ella parecía completamente desconcertada, sin saber cómo responder a sus preguntas. Solo pudo ofrecer una vaga explicación de que había llegado un poco antes que ellos para pasar por alto el asunto. Pero Mino, al observar el nerviosismo de ella, intuyó que había algo más de lo que parecía. Sin embargo, en tales circunstancias, Mino se abstuvo de insistir y se apartó con sus compañeros para descansar. La hermana de Taewoong oyó por casualidad a sus colegas mencionar que ella estaba haciendo prácticas en la empresa de Taewoong, convencida de que ella solo estaba allí porque el negocio de Taewoong había tenido éxito.
Llamó a ella a un lugar apartado y le advirtió que renunciara inmediatamente al regresar a casa. Antes de que ella pudiera explicarse, Taewoo llegó de repente e interrumpió su conversación. Sin decir una palabra, agarró a ella y se la llevó. Taewoo se detuvo bruscamente al oír las palabras de su hermana. Ella pareció darse cuenta de que la enfermedad de su suegro 3 años antes había sido culpa suya. Independientemente de lo que dijera su hermana, Taewoo se llevó a ella con determinación. Poco después, ella, incapaz de vivir en tal incertidumbre, decidió preguntarle directamente a Taewoo si su padre había sufrido un colapso por su culpa. Taewoo le explicó que su padre había sufrido un derrame cerebral el mismo día de su divorcio. Al oír las palabras de Taewoo, ella sintió una profunda culpa. Si no hubiera insistido en el divorcio en aquel entonces, tal vez nada de esto habría sucedido. Taewoo solo pudo dar una palmadita en el hombro a ella para consolarla. Yemi fue testigo de esta escena. Decidió impedir que ella y Taewoo se volvieran a casar. Yemi entró en la habitación justo cuando llegaba la madre de Taewoo. Al ver a Yemi, sintió una simpatía inmediata, como la de una suegra que conoce a su nuera por primera vez. Taewoo, sin embargo, solo se fijó en ella, que estaba fuera de la habitación. Sus miradas se cruzaron y fue como si los sentimientos que habían permanecido ocultos en lo más profundo de sus corazones durante 3 años volvieran a aflorar. A la mañana siguiente, los rumores sobre la aventura de Taewoo y Yemi se extendieron por toda la empresa. Ella sintió que Taewoo ya no tenía nada que ver con ella. Si Taewoo realmente había elegido estar con Yemi, era su decisión. Esa noche, Yemi le regaló a Taewoo la corbata que ella había elegido para él, afirmando que la había elegido ella misma. Incluso si Taewoo fuera el más torpe, habría podido percibir la insinuación de Yemi. Solo pudo ofrecer una sonrisa incómoda. Yemi entendió la respuesta por la expresión de Taewoo. Sin embargo, no tenía intención de rendirse, ya que creía que estar con Taewoo era solo cuestión de tiempo. Tras terminar de comer, Taewoo se encontró con ella en la oficina, para cenar con ella. Fingió tener hambre. Se dirigieron al piso de Taewoo. Al ver la lujosa comida, Taewoo comenzó a quejarse del exceso de preparación de ella. Fue igual que en nuestra boda, comentó. Esta costumbre tuya no ha cambiado nada. De repente, Taewoo notó el brillo acerado en los ojos de ella y sintió una punzada de miedo. En ese momento, Taewoo parecía más un niño grande ante ella. Mientras comían, bromeaban afectuosamente, y la escena resultaba profundamente conmovedora. Después de la cena, justo cuando ella terminó de ordenar la cocina, descubrió que Taewoo se había quedado dormido en el sofá. Ella le ayudó a quitarse los calcetines y lo cubrió con una manta. Una vez hecho esto, ella volvió a su escritorio para hacer horas extras. De repente, Taewoo apareció en la puerta de la oficina. Resultó que Taewoo se había despertado antes. Para preservar esa pequeña y tonta felicidad, simplemente había fingido dormir. Al día siguiente, ella se dio cuenta de que la corbata que llevaba Taewoo era la misma que ella había ayudado a Yemi a elegir. No dejaba de recordar la explicación de Yemi sobre el significado de regalar una corbata. Parecía que los rumores que circulaban por la oficina no eran del todo infundados. Profundamente herida, subió sola a la azotea para aclarar sus ideas. Mino también llegó a la azotea para buscarla. Mino siempre aparecía cuando ella se sentía deprimida y conseguía animarla. Taewoo fue testigo de esta escena. Se quedó paralizado durante un buen rato, hasta que la oportuna llegada del secretario Ji lo sacó de sus pensamientos. Como experto en asuntos del corazón, el secretario Ji dedujo al instante que la ira de Taewoo se debía a que ella y Mino se habían acercado demasiado. Al ver que Taewoo lo negaba con vehemencia, el secretario Ji comenzó a provocarlo deliberadamente. Tras escuchar las palabras del secretario Ji, Taewoo comenzó a perder la compostura. Esa noche, Mino invitó a ella a cenar a un bar musical, en un ambiente intensamente romántico. Al ver a Mino tocar el piano en el escenario, ella sintió un cosquilleo en el corazón. Mientras tanto, Taewoo la esperaba abajo, en su apartamento. Al ver a Mino y ella regresar juntos, su instinto le dijo que Mino realmente tenía la intención de estar con ella. En cuanto Taewoo llegó a casa, se encontró llamando a Mino. Ese día, la empresa organizó una actividad de team building al aire libre. Sorprendentemente, Taewoo, a quien normalmente no le gustaban ese tipo de actividades, había asistido. Yemi, creyendo que Taewoo había venido por ella, se sintió profundamente complacida. Al llegar a la villa, Taewoo comenzó inmediatamente a entrenar al personal de la empresa. Durante la reunión, no dejaba de mirar de reojo a ella. Verla sentada con Mino, riendo y charlando, lo llenó de furia. Después de la reunión, llegó el momento de los juegos para el personal. Al ver a ella a punto de tropezar mientras perseguía a Mino durante un juego, se levantó para intervenir, pero Mino lo empujó y cayó en sus brazos. Al verlos abrazados, la furia de Taewoo casi le hizo echar humo por las narices. Cuando ella miró en su dirección, solo pudo esbozar una sonrisa forzada y amarga. Finalmente, Taewoo decidió unirse a los juegos. Su distancia con ella se acortó cada vez más. Cuando hicieron una pausa, no pudo resistirse a posar. Terminaron a pocos centímetros de distancia. Sus miradas se cruzaron. Eso era lo que ella sentía. Para vengarse de esa bofetada, ella persiguió a Taewoo sin descanso. Finalmente,
Le dio un fuerte golpe en la parte baja de la espalda. El golpe casi le rompió las vértebras. Yemi observaba sus bromas con celos furiosos. Esa noche, invitó a Tae-woo a dar un paseo, y le confesó sus verdaderos sentimientos. Ante la declaración de Yemi, él no supo cómo responder. En ese momento, vio a ella salir de su habitación. Mino también le dijo que se reuniera con ella en el jardín trasero en una hora para hablar. Tae-woo se preguntó si Mino estaba a punto de confesarle algo. Fuera como fuera, tenía que detenerlo. Tae-woo buscó primero a ella, inventando varias excusas para que lo acompañara a comprar. Pero después de recorrer innumerables tiendas sin encontrar lo que quería, y soportar las interminables vacilaciones de Tae-woo, ella finalmente perdió la paciencia. Con la excusa de ir al baño, se escabulló. Tae-woo, al darse cuenta de que esta táctica había fallado, decidió jugar la carta de la compasión. Ella, al ver su difícil situación, se sintió bastante impotente. Solo pudo enviar un mensaje de texto a Mino para cancelar sus planes. Para prolongar su tiempo con ella, Tae-woo pidió comida para llevar, incluidos los pasteles de arroz favoritos de ella, justo cuando le pidió a ella que fuera a buscar los pasteles. Yemi se le acercó de repente. Al ver a Yemi, Tae-woo abandonó al instante la expresión tonta que había mostrado con ella. Ella fue testigo de su interacción, y se escabulló silenciosamente para reunirse con Mino en el lugar acordado. Cuando Mino le confesó sus sentimientos, la incredulidad se apoderó de su rostro. Ella tenía intención de marcharse, pero Mino la abrazó por detrás. Tae-woo fue testigo de esta escena. Llegó a su villa y contempló la casa en miniatura que había construido en su día con una expresión de tristeza en el rostro. De repente, Yemi recibió una llamada de la empresa. Había ocurrido un incidente grave, justo cuando todos buscaban frenéticamente a Tae-woo. Ella recordó de repente que Tae-woo podría haber ido a la Villa de los Sueños, con el corazón roto tras verla con Mino. Al llegar allí, encontró a Tae-woo acurrucado en el suelo. Ella se acercó para consolarlo y le informó sobre la caída del servidor. Sin embargo, Tae-woo no mostró ninguna preocupación por los problemas de la empresa. En cambio, le preguntó, ¿por quién estás preocupada? Esta pregunta dejó a ella sin palabras. Entendió perfectamente lo que Tae-woo quería decir con eso. Para evitar que abandonara la empresa, solo pudo responder, el representante de la empresa. Al oír la respuesta de ella, Tae-woo se sintió profundamente desanimado e incluso arremetió contra ella. Al día siguiente, de vuelta en la empresa, Mino comenzó a cortejar a ella. De vez en cuando le daba pequeños aperitivos y la ayudaba a cambiar el agua. Entre otras cosas, para otras mujeres, estos pequeños gestos podrían parecer increíblemente dulces, pero para ella, eran una carga. Para evitar que sus compañeros de trabajo malinterpretaran su relación, ella no tuvo más remedio que llamar a Mino a la azotea para aclararlo todo, sin que ellos lo supieran. Tae-woo estaba escuchando a escondidas cerca de allí. Al oír a ella rechazar las insinuaciones de Mino, una chispa de esperanza se encendió en su interior. Ese mismo día, Tae-woo y Yemi estaban siendo entrevistados por los medios de comunicación. De repente, un periodista les preguntó si sus vidas privadas podrían evolucionar hacia una relación más profunda. El rostro de Tae-woo delató su total rechazo a la respuesta de Yemi. Sabía el revuelo que causaría esta grabación si se emitía. Después de la entrevista, Tae-woo recordó que era el cumpleaños de ella. Para ayudar a celebrarlo, decidió abusar de su autoridad. A primera hora de la tarde, Tae-woo buscó a ella, aunque ella se mostraba totalmente reacia. Como becaria de la empresa, no tenía más remedio que completar la tarea asignada por su superior. A regañadientes, aceptó. En su propio cumpleaños, se vio obligada a hacer horas extras en la oficina. Esto enfureció a ella. Mientras Tae-woo estaba en el baño, vertió una botella entera de agua sobre su sofá, sin que ella lo supiera. Tae-woo había comprado especialmente sopa de algas y un pastel para celebrar su cumpleaños. Él no sabía nada de lo que ella había hecho en la oficina. Sosteniendo la sopa de algas, sonrió como un niño. En el momento en que Tae-woo se sentó, un escalofrío lo recorrió. Solo pudo marcharse en un incómodo silencio. Al ver los artículos que Tae-woo había traído, ella sintió una punzada de arrepentimiento. Esa misma mañana, tan pronto como ella llegó a la oficina, Yemi la llamó. Deliberadamente alardeó de que estaba saliendo con Tae-woo justo delante de ella. Ella se había acostumbrado desde hacía tiempo a esos chismes. Sin embargo, al oírlo de boca de Yemi, algo le pareció extraño. Sospechaba que Yemi debía de haber descubierto la verdad sobre ella y Tae-woo. Tenía la intención de compartir sus sospechas con Tae-woo, pero, para evitar que él malinterpretara que ella todavía sentía algo por él, recordó el mensaje que ya le había enviado. Esta acción de ella dejó a Tae-woo incapaz de concentrarse en su trabajo durante toda la mañana. Sin otra opción, Tae-woo quedó con ella en la azotea para llegar al fondo del asunto. Ella afirmó que el mensaje en realidad estaba dirigido a otra persona. Un intento superficial de apaciguarla. Justo cuando Tae-woo se disponía a insistir, su teléfono se quedó sin batería. No tuvo más remedio que llevar a ella a su piso para continuar la conversación. Sin embargo, antes de que pudieran intercambiar más que unas pocas palabras, el timbre los interrumpió. Era la madre de Tae-woo. Para evitar que su madre descubriera a ella,
La escondió rápidamente en el dormitorio. La razón por la que su ex-suegra había venido era para exigirle a Tae-woo que despidiera a ella inmediatamente. Tae-woo insistió firmemente en que lo decidirían cuando terminara las prácticas de ella. Al ver que no podía convencer a su hijo, la madre de Tae-woo fue a enfrentarse a la madre de ella a su restaurante de sopas. Le exigió que convencieran a ella para que renunciara rápidamente, y esperaba que ella se mantuviera alejada de Tae-woo de ahora en adelante. Al ver a la madre de Tae-woo menospreciar a su hija, la madre de ella se consumió de rabia. A partir de ese momento, cualquier esperanza que su madre aún albergaba de que ella y Tae-woo se reconciliaran se extinguió por completo. Casar a su hija con alguien de esa familia solo la condenaría al sufrimiento. No exigía que su yerno fuera rico o poderoso, solo que le proporcionara una vida estable a su hija. ¿Cuántas madres comparten este sincero deseo? Al enterarse de que la madre de Tae-woo había visitado el restaurante de sopas, ella se consumió de rabia. Se enfrentó a Tae-woo inmediatamente y le contó todo. Tae-woo, reconociendo la mala acción de su madre, visitó la casa de ella al día siguiente para disculparse. La madre de ella le contó entonces todas las quejas que había acumulado durante 3 años. Durante su divorcio, ella había trabajado día y noche únicamente para pagar las deudas de él. Tae-woo seguía sin saber nada de esto. Recordaba haber liquidado todos los gastos técnicos incurridos durante la puesta en marcha de su negocio, pero había pasado por alto los gastos básicos de manutención. Todos estos gastos habían sido cubiertos por préstamos que ella había pedido a sus amigos. Al enterarse de esto, Tae-woo se sintió abrumado por el remordimiento. Recordando cómo había humillado a ella al quedarse con la pensión alimenticia, solo pudo escabullirse del restaurante de sopas, con la cabeza gacha por la vergüenza. En ese mismo momento, Mino también llegó para ver a ella. Tae-woo se enfrentó a él y le exigió saber por qué estaba allí. Antes de que Mino pudiera hablar, Tae-woo lo interrumpió, porque sabía cuál era el propósito de Mino al venir. Debía impedir que Mino y ella estuvieran juntos. Observó el objeto que Mino tenía en la mano, y oyó a Mino decir que era su muestra de afecto por ella. Si Mino no lo hubiera mencionado, todo habría ido bien. Pero esas palabras despertaron instantáneamente la curiosidad de Tae-woo. Aprovechando un momento de distracción, se lo arrebató de las manos a Mino y salió corriendo. Ahora, las dos figuras, una alta y otra pequeña, parecían niños jugando hasta altas horas de la noche, reacios a volver a casa. Al doblar una esquina, Tae-woo se sentó después de deshacerse de Mino y arrancó la capa exterior de papel. Dentro solo había un dibujo. Todo ese esfuerzo para nada más que un triunfo vacío. Al día siguiente, Seung volvió a buscar a Tae-woo y le entregó su solicitud de empleo. Esperaba que Tae-woo le dejara trabajar en la empresa, para saldar su deuda con ella. Tae-woo no tuvo más remedio que aceptar. Justo cuando Tae-woo acompañaba a Seung a casa, se encontró con ella y Mino en el sótano. Al ver a los dos juntos, Tae-woo perdió instantáneamente la compostura. Decidió desafiar a Mino a una competición entre hombres. El que perdiera tendría que renunciar a ella. Llegaron al parque infantil. En cuestión de segundos, Tae-woo estaba a punto de caer. Sin embargo, cuando vio que Mino le soltaba, inmediatamente empezó a hacer trampa. Seung, que hacía de árbitro, declaró deliberadamente a Tae-woo ganador de esa ronda. Ante el comportamiento de Tae-woo, Mino se sintió completamente impotente. Solo pudo proponer una verdadera prueba de fuerza entre hombres. El que completara más dominadas sería el vencedor. De hecho, aunque Tae-woo era 10 años mayor que Mino, su resistencia no era en absoluto inferior a la de los veinteañeros. En poco tiempo, logró 15. Mino demostró ser aún más formidable, acortando rápidamente la distancia con Tae-woo. Al ver esto, Tae-woo recurrió a otra estratagema. Siempre que Seung arbitraba, sin importar lo que hiciera Mino, Tae-woo siempre salía victorioso. Esa noche, ella estaba trabajando hasta tarde en la oficina. Tae-woo, ansioso por verla, utilizó la excusa de entregarle un colgante para el teléfono para visitar su lugar de trabajo. Pero justo cuando Tae-woo estaba a punto de marcharse, el ordenador de ella se estropeó de repente. Contenía una propuesta en la que ella había estado trabajando durante 2 días. Ansioso por impresionar a ella, Tae-woo la apartó de repente y comenzó a solucionar el problema. Una tarea así podría resultar abrumadora para la mayoría. Sin embargo, para Tae-woo, que en su día fue un prodigio de la informática, era un juego de niños. En un abrir y cerrar de ojos, tenía el ordenador funcionando de nuevo, y la propuesta de ella seguía perfectamente ordenada en el escritorio. Este incidente hizo que ella mirara a Tae-woo con un respeto totalmente nuevo. Al día siguiente, buscando una oportunidad para estar a solas con ella, Tae-woo pidió al asistente corporativo que organizara un simulacro antiterrorista. Le dio instrucciones específicas de que no se informara a ningún empleado de que se trataba de un simulacro. Sonó la alarma y todos los empleados corrieron hacia las salidas. Mientras tanto, ella se quedó en el almacén organizando artículos. Cuando volvió a salir, toda la planta estaba desierta. Aterrorizada, ella se quedó paralizada, hasta que Tae-woo apareció de repente y la cogió en brazos. Se retiraron a un rincón del taller. Tae-woo recordó los momentos felices que habían pasado juntos. Pero antes de que pudiera crear el ambiente adecuado, el intercomunicador cobró vida con un crujido. Al saber que solo se trataba de un simulacro,
Ella se sintió completamente engañada, aunque Taewoo insistió en que acababa de enterarse. Ella se negó a creerle. Como representante de la empresa, era imposible que Taewoo no estuviera al tanto. Entonces le dio una fuerte patada a Taewoo antes de marcharse enfadada. Molesto por el arrebato de ella, Taewoo desarrolló una úlcera de estómago. Para que ella se diera cuenta de su enfermedad, Taewoo fingió deliberadamente estar muy angustiado delante del director Gan. Efectivamente, en cuestión de segundos, la noticia de la enfermedad de Taewoo se había extendido por todo el departamento. Mino observó la actitud indiferente de ella y asintió con aprobación. Sin embargo, al momento siguiente, ella tuvo una alucinación, como si Taewoo la estuviera llamando para que le preparara congé. Taewoo, que seguía fingiendo estar enfermo, comenzó a quejarse al secretario Ji. Se lamentaba de que ella no se hubiera interesado por él ni una sola vez durante su estancia en el hospital. De repente, sonó el timbre. Taewoo supuso que ella había venido a prepararle congé. Corrió al comedor y se encontró al director Gan ajetreado en la cocina. ¿Cómo podía el director Gan, un hombre adulto, preparar congé? Tras varios intentos fallidos, no tuvo más remedio que llamar a ella, que estaba haciendo horas extras, para evitar que ella y Taewoo se quedaran a solas. Mino incluso le llevó a Taewoo un poco de congé de abulón. En ese momento, sonó el teléfono de ella, era su mejor amiga. Resultó que, unas horas antes, Jimin y Seun, absortos en su afecto, habían tirado accidentalmente una caja de cartón que había sobre la mesa. La pareja, absorta en su afecto, no se había dado cuenta. Cuando se percataron, las llamas ya estaban fuera de control. Ella y Mino llegaron juntos a la casa de Jimin. La casa estaba inhabitable. Mino sugirió a ella que se quedara en su estudio por el momento, aunque ella se mostraba totalmente reacia. Ante la situación, no tuvo más remedio que aceptar. Esa noche, Yemi acababa de regresar a casa cuando tuvo una gran discusión con su padre. En su furia, se dispuso a ponerle las manos encima a Yemi. En ese momento, Taewoo apareció de repente y protegió a Yemi. El presidente Lee, al ver llegar a Taewoo, se contuvo a regañadientes. La pareja se fue al dormitorio, donde Taewoo permaneció junto a la cama. Solo después de que Yemi se durmiera, se marchó por fin. Las acciones de Taewoo sin duda le dieron esperanza a Yemi. Si no la amas, no le des esperanzas. Al día siguiente, un compañero de universidad de Taewoo se casó y decidió celebrar el banquete en el restaurante de sopas de la familia de ella. Ella oyó por casualidad que la novia ya estaba embarazada de 2 meses. Además, el novio la mimaba en exceso. Incluso la trataba como a una sirvienta. Esto le recordó a ella sus propios días de embarazo. Sus ojos se nublaron involuntariamente. En ese momento, llegó Taewoo. Al ver a los dos sentados juntos, todos sintieron una cierta incomodidad. Para aliviar el ambiente, ella sugirió proactivamente compartir una copa de vino ceremonial con Taewoo. Este gesto entre ella y Taewoo irritó instantáneamente a Jaeo, que estaba sentado cerca, recordando cómo ella había sido la amadona de sus días en la sala de exámenes. Él la había perseguido sin descanso, solo para que ella lo rechazara por considerarlo un débil. Esta humillación se había enquistado en la mente de Jaeo. Animado por la bebida, comenzó a burlarse de ella y a hacerle insinuaciones inapropiadas. De repente, Taewoo intervino y empujó a Jaeo a un lado, para evitar que la situación se agravara. Ella instó a Taewoo a que se detuviera. Le advirtió que, dado que estaban divorciados, debía ocuparse de sus propios asuntos. A la noche siguiente, Yemi quedó con ella, le reveló que sabía de la relación de ella con Taewoo, y le exigió que lo dejara, para asegurarse una cita con ella. Taewoo la invitó a cenar a la azotea esa noche, pero ella, advertida por Yemi de que podría arruinar la carrera de Taewoo, se negó para no presionarlo. Taewoo no se rindió y le dijo a ella que la esperaría para siempre. Esa noche, Taewoo llegó al restaurante radiante de felicidad. Sin embargo, a la hora de cierre, ella aún no había aparecido. Decepcionado, se dirigió a casa. Una vez allí, Taewoo llamó inmediatamente a ella para preguntarle por qué le había dejado plantado. ¿Su respuesta? Ella había dejado claro que no iría. Ante la respuesta de ella, Taewoo se sintió a la vez exasperado y divertido. ¿Así que él era el tonto? Su deseo de ver a ella le quitó el apetito y el sueño, lo que finalmente le provocó un malestar estomacal. En el hospital, el diagnóstico del médico lo dejó atónito: mal de amores. Taewoo nunca imaginó que ella lo reduciría a tal estado. Tenía la intención de enfrentarse a ella, pero de camino a su oficina se encontró con Mino. Mino le informó a Taewoo que ella había solicitado salir temprano para asistir a una entrevista en otra empresa. Al oír las palabras de Mino, Taewoo perdió la compostura. Recién salido del hospital, corrió a buscar a ella, con la esperanza de localizarla y convencerla de que se quedara en su empresa. Afortunadamente, finalmente la vio en un camino bordeado de cerezos en flor. Taewoo se abalanzó directamente hacia ella, sin prestar atención al tráfico, pero, momentos después, ella lo empujó, insistiendo en asistir a la entrevista de la otra empresa, aunque Taewoo no estaba dispuesto a hacerlo. Al ver la postura firme de ella, no tuvo más remedio que llevarla él mismo al lugar de la entrevista. Incluso le enseñó etiqueta laboral durante el trayecto. Su beso fue capturado por el asistente del presidente Lee.
quien rápidamente le entregó la foto a Mino. Al contemplar la imagen de la pareja, una idea siniestra comenzó a tomar forma en la mente de Mino. Esa noche, Tae-woo llevó a ella de vuelta al estudio de Mino. Mino presenció esta escena por casualidad. Ese día, la empresa celebró una reunión. Ella se había arreglado especialmente para llamar la atención de Tae-woo. Sin embargo, en cuanto Tae-woo entró en la sala de reuniones, no se fijó en ella y se sentó en su sitio. Ella se sintió completamente abatida. Pero, unos instantes después, Tae-woo sacó su teléfono y pareció escribir un mensaje. En ese momento, sonó el teléfono de ella. Al ver los elogios de Tae-woo hacia ella, el corazón de ella latía con fuerza durante un buen rato. El mensaje de texto de Tae-woo dejó a ella aturdida durante bastante tiempo, antes incluso de que terminara la reunión. Tae-woo volvió a hacerle sutiles insinuaciones. Para entonces, Yemi y Mino también se habían dado cuenta de los pequeños gestos de la pareja. Decidieron hacer la vista gorda. Después de todo, ninguno de los dos tenía derecho a interponerse en su reconciliación. En el ascensor, Tae-woo vio entrar a ella y al jefe de departamento. Se movió deliberadamente hacia la parte trasera del ascensor y, disimuladamente, agarró la mano de ella. Al ver que las puertas del ascensor estaban a punto de cerrarse, ella luchó con fuerza para liberarse del agarre de Tae-woo, pero en su lugar le dio una palmada en el muslo a Na-yeon. Na-yeon miró a su alrededor, tratando de averiguar quién le había dado la palmada. Al final, ella solo pudo ofrecer la débil excusa de que se le había entumecido la mano. Al ver la expresión nerviosa de ella, Tae-woo esbozó una sonrisa pícara. Esa noche, al ver al director Gan llamando por teléfono a su hijo desde la azotea, Tae-woo sintió una punzada de envidia. Resultó que el director Gan y su esposa también habían enfrentado una crisis matrimonial. En aquel entonces, después de que él hubiera malgastado todos sus ahorros en un negocio, su esposa le había pedido el divorcio. Justo cuando su conflicto llegaba a un punto crítico, nació su segundo hijo. Para todos los padres, un hijo representa su única esperanza de permanecer juntos. En ese momento, Tae-woo recordó las palabras de ella durante su conversación en la azotea. Aunque pagaras todas las deudas tú mismo, eso no cambiaría nada para mí, porque ese dinero no podría devolver la esperanza que se desvaneció entre nosotros. Tae-woo se sumió en sus pensamientos. Con una nueva inquietud instalada en su corazón, decidió enfrentarse a ella y la abrazó por detrás. Después de soportar 3 años de acoso por parte de matones mezquinos tras su divorcio, le había dejado secuelas psicológicas. Pensando que se trataba de intrusos, le dio 2 puñetazos. Al ver a Tae-woo encogido de dolor, ella se disculpó profusamente. Sin embargo, estos incidentes nunca empañaron sus dulces momentos juntos. Tae-woo abrazó a ella, queriendo preguntarle qué quería decir con la esperanza perdida que había mencionado. Pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Temía que la esperanza de la que hablaba fuera el niño. Sabía que ella había trabajado día y noche para pagar sus deudas. Enterarse de lo del niño sería insoportable. Sin embargo, la verdad saldría a la luz inevitablemente. Fuera de la puerta, Tae-woo escuchó a ella contar cómo había trabajado de sol a sol para saldar las deudas de su negocio fallido. El agotamiento por el agotador horario había provocado finalmente que abortara. Al oír esto, el corazón de Tae-woo casi se rompió. Para los padres, un hijo es la única esperanza que los mantiene unidos en los momentos difíciles. Sin ese hijo, la esperanza se desvanece. Esta fue la razón principal de su divorcio. Ella creía que si no hubiera temido poner en peligro el negocio de él, al contárselo antes, quizá no habrían perdido a su hijo, quizá no se habrían divorciado. Pero la vida no ofrece esos, y sí. Al ver el dolor de ella, Tae-woo solo pudo abrazarla y susurrarle innumerables disculpas. Sabía que las palabras ya no podían expresar la profundidad de su culpa hacia ella. Una vez que las emociones de ella se calmaron un poco, le confió sus verdaderos sentimientos a Tae-woo. Para ella, el niño representaba la herida más profunda de su corazón. Ahora, ninguna promesa podría restaurar esa esperanza perdida. Independientemente de lo que ella dijera, Tae-woo había decidido protegerla por el resto de su vida. No importaban las pruebas que le esperaran. Nunca volvería a abandonarla. Mientras tanto, en el hospital, Mino observaba a su hermana desconsolada tumbada en la cama y tomó su propia decisión. Separaría a ella y Tae-woo. Al día siguiente, ella escuchó por casualidad unos susurros que decían que Tae-woo podría verse obligado a dimitir como representante de la empresa debido a ciertos inversores. Resultó que esa misma mañana, Mino, actuando como representante de Yemi en la junta, había convocado una reunión de accionistas con otras partes interesadas. Al enterarse de esto, ella trató de consolar a Tae-woo. Acababa de sacar 2 grandes cajas del almacén, cuando Tae-woo entró por casualidad. Al ver su desánimo, ella le entregó las cajas. Al observar su expresión, Tae-woo finalmente comprendió que ella lo había perdonado. Por muy profundo que fuera su dolor, estar con ella lo hacía desaparecer. Esa noche, el presidente Lee buscó a Tae-woo para hablarle de la situación de Yemi y le amenazó con retirar su inversión. Le dijo que, a menos que Tae-woo se casara con Yemi, retiraría su financiación, llegando incluso a arrodillarse ante él. La disposición del presidente Lee a rebajarse hasta tal punto revelaba lo importante que era Yemi para él. Al ver la indiferencia de Tae-woo, el presidente Lee, enfurecido,
Le dio una fuerte bofetada en la cara. Ella fue testigo de esta escena. Al regresar a casa, Tae-woo encontró una mesa repleta de platos exquisitos y supuso que la secretaria Ji los había preparado. Se dejó caer en el sofá y declaró que no tenía apetito. Sin embargo, cualquier cosa que ella le pidiera, él la haría sin dudarlo. Al verlo comer con ganas, ella se sintió profundamente satisfecha. Era la primera vez en 3 años que compartía una comida con Tae-woo como si fueran un matrimonio. Sin embargo, ese momento podría ser el último. Para evitar que Tae-woo sacrificara la empresa por ella, ella decidió romper toda relación con él después de esa noche. Sin embargo, tras varias copas de vino, ella también sucumbió por completo. A la mañana siguiente, Tae-woo se incorporó de golpe al ver a ella en su cama, e insistió en que ella se había metido en su cama por su propia voluntad. Era evidente que se trataba de un intento de hacerla responsable. Ella miró a Tae-woo desnudo y su propia ropa cambiada. Su intención original había sido simplemente despedirse, pero sin darse cuenta había empeorado las cosas. Al día siguiente, al llegar a la oficina, ella recibió un paquete enviado por mensajería. Dentro había un osito de peluche. Ella vio un botón, pero en cuanto lo pulsó, se oyó la voz de Tae-woo. Temiendo que sus compañeros descubrieran que era Tae-woo, ella huyó presa del pánico. Le entregó el osito de peluche al secretario Ji y le pidió que se lo devolviera a Tae-woo. Sin embargo, este incidente fue presenciado por una compañera de trabajo que llevaba mucho tiempo enamorada de Tae-woo. En cuestión de horas, los rumores de que ella era la exmujer de Tae-woo se habían extendido por toda la empresa. Algunos incluso afirmaban que ella se había incorporado a la empresa como becaria con el único objetivo de exigir una cuantiosa pensión alimenticia a Tae-woo. Para proteger la reputación de ella, Tae-woo no tuvo más remedio que dar un paso al frente y aclarar la situación. Al verlo defenderla ante sus compañeros, su determinación vaciló. Sin embargo, para evitarle más problemas a Tae-woo, decidió dimitir. Al enterarse de esto, Tae-woo esperó fuera de la casa de ella esa noche. La vio regresar con Mino, pero Tae-woo no sintió ira. Entendió que sus acciones se debían a que no quería ser una carga para él. Resultó que, después de su última cena juntos, ella, abrumada por el dolor, había bebido más de la cuenta. Inconsciente, creyendo que estaba en casa de su mejor amiga, ella le confió todo a Tae-woo. Ese mismo día, Tae-woo estaba en el departamento técnico realizando la depuración final del juego. El secretario Ji entró corriendo para informarle de la decisión del presidente de retirar la inversión. Tae-woo permaneció impasible. Para él, solo el lanzamiento del juego podría recuperar las pérdidas de los inversores. Solo cuando llegó Yemi comprendió la gravedad de la situación. Yemi había reunido a todos los inversores de la empresa en la sala de conferencias. Todos los inversores expresaron su desconcierto por la repentina retirada de fondos del presidente. Yemi les informó de que se debía a la falta de confianza del presidente en las capacidades técnicas de Tae-woo. Afirmó que solo si Tae-woo dimitía como representante de la empresa, el presidente volvería a inyectar capital. Así, gracias a la combinación de amenazas e incentivos de Yemi, todos los inversores aceptaron a regañadientes. Tras dimitir, Tae-woo desapareció sin dejar rastro. El secretario Ji, incapaz de localizarlo, no tuvo más remedio que pedir ayuda a ella. Al enterarse de la desaparición de Tae-woo, ella fue primero a la villa donde una vez habían soñado juntos. Pero Tae-woo no estaba allí. Le envió un mensaje de texto, pero él no respondió. Para entonces, Tae-woo había pasado de ser un elegante representante de la empresa a un tipo desaliñado y sin recursos. Ella supuso que podría estar en el estudio que había utilizado 3 años antes. A la mañana siguiente, temprano, fue allí a buscarlo. Efectivamente, Tae-woo estaba allí. Verlo comiendo jajangmyeon frío le llenó el corazón de dolor. Al ver a ella, Tae-woo entró en pánico. Dejó apresuradamente sus cosas y se preparó para huir. No quería que ella lo viera así. Ella lo interceptó en la puerta. Al verlo en ese estado, no solo le dio una bofetada. Aunque el dolor fue agudo, se sintió como una especie de felicidad. Esa noche, de vuelta en casa, ella tenía la intención de enviarle un mensaje de texto a Tae-woo para animarlo, pero entonces sintió que se estaba preocupando demasiado. Borró el mensaje que ya había enviado. Al final, solo le envió: no vuelvas a aparecer por delante de mí. A la mañana siguiente, ella se presentó en la puerta del estudio de Tae-woo, pero, tras llamar durante un buen rato, nadie vino a abrirle la puerta. Se acercó a la ventana y lo vio jugando con el secretario Ji. En ese momento, Mino también llegó, con la esperanza de que Tae-woo volviera a la empresa como representante. Como ya había dimitido de la empresa, no había motivo para volver. Al ver que no podía persuadirlo, Mino le reveló la enfermedad del presidente. Sin dudarlo, Tae-woo fue a ver al presidente Lee. El presidente Lee sabía que había cometido muchos errores con Yemi en el pasado. Ahora, gravemente enfermo, su única preocupación era Mino y Yemi. Esperaba que Tae-woo dejara de lado los rencores del pasado y apoyara a los hermanos en los años venideros. ¿Cuántos padres comparten este sentimiento? Mientras sus hijos estén bien, realmente no les importa nada más. Ella observó el estado desaliñado de Tae-woo con profunda tristeza. Decidió convertirse en su secretaria en su estudio. Tae-woo también conservó un grupo leal de empleados de su anterior empresa. En ese momento,
Recibió una llamada de la empresa de Yemi. Resultó que su juego recién lanzado tenía fallos críticos que solo Taiwo podía resolver. Para agradecer el apoyo del presidente Lee en el pasado, se dirigió decididamente a la empresa para ayudar a solucionar la vulnerabilidad. Para entonces, Yemi había dejado atrás todas sus obsesiones y había convertido a Taiwo en uno de los 3 principales accionistas de la empresa. La nueva empresa de Taiwo también prosperaba. Rápidamente estableció conexiones con numerosos socios. Taiwo se convirtió en el pez gordo indiscutible del mundo del desarrollo de software. Varios medios de comunicación comenzaron a competir por informar sobre ello. Parecía que ella y Taiwo finalmente vivirían felices para siempre. Esa noche, Na-yeon visitó la residencia de ella y le leyó las cartas del tarot. Al ver que ella sacaba la carta de la muerte, Na-yeon se alarmó. La muerte significaba el inminente fin de una relación. Esto dejó a todos conteniendo la respiración por ella. Aunque Na-yeon finalmente se abstuvo de predecir si la historia de Taiwo y ella reflejaría el final de la fábula. Creo que esta carta del tarot puede tener otro significado. Quizás significaba el fin de las dificultades a las que se habían enfrentado ella y Taiwo, que ahora disfrutarían de una vida feliz. Al día siguiente, Taiwo llevó a ella a la cabaña de sus sueños, para pedirle matrimonio. Había pedido expresamente al secretario Hee que esparciera pétalos de rosa por el jardín. Sin embargo, el viento se encargó de arruinar la romántica escena. Esto no empañó la determinación de Taiwo de pedirle matrimonio. Taiwo se acercó a ella y se arrodilló. Sin embargo, en el momento en que le colocó el anillo en el dedo, ella retiró la mano y declaró que no daría su consentimiento, justo cuando ella estaba a punto de seguir hablando. Taiwo le tapó la boca con la mano. No podía soportar perder a ella de nuevo, pero ella le mordió con fuerza. Al final, ella y Taiwo quedaron juntos. Todo el drama contenía numerosos giros argumentales. Si ella le hubiera contado a Taiwo su embarazo en aquel entonces, ¿habrían evitado el divorcio? Si ella le hubiera revelado a Taiwo el acuerdo de pago de la deuda durante su primer encuentro, ¿se habrían evitado todos los acontecimientos posteriores? Si Mino y Yemi hubieran decidido dejarlo pasar cuando se dieron cuenta de su amor duradero, ¿se habría ahorrado Taiwo la presión de dimitir? Pero la vida no da cabida a esos, y sí.